Hola amigos, bienvenidos sean. Espero se encuentren bien, ya que hoy, y atendiendo una amable solicitud de un suscriptor, les presento el cómo hacer una escalera con barandal tipo cristal. Espero sea de su agrado, me den like, compartan y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Necesitaremos una caja de compact disc, unos agitadores para café de madera, un trozo de poliestireno alta densidad, así como pegamento blanco y un cortador de acrílico o un cúter ancho. Este es el diseño de la escalera con la cantidad de escalones que aquí se marca. Y aquí el escalón tip que viene siendo este, el cual vamos a ir pegando uno a uno respetando las medidas indicadas. Así como las medidas del descanso, el cual incluye una proyección para que se pegue el escalón inmediato superior. El primer escalón lo estoy dejando pendiente, ya que este será parte del remate de la jardinera. Y en el descanso pegaremos el resto de los escalones tal como se muestra. Antes de armar por completo la escalera, aplicaremos resanador para talarro, principalmente en la parte inferior y costados, menos en la parte de la huella, ya que colocaremos piso. Así como en la parte del frente de los escalones y no en la huella. Este resanador lo iremos aplicando en una capa delgada, buscando quede lo más parejo posible. Y en este lado, como va pegado al muro, pues no será tampoco necesario aplicarle dicho resanador. Y así le damos hasta terminar todo el área, para después de seco darle, si es necesario, una lijada muy suave. Para el corte del acrílico podemos usar el cortador especial o un simple cúter ancho, pero este será con la esquina contraria a la parte filosa. En este caso, y como tiene una saliente, tomamos el cúter y seguimos esa parte como guía y le damos varias pasadas con esto, hasta sentir que sin mucha fuerza se puede desprender el pedazo marcado. Ya recortado este, y para darle la medida necesaria, nos ayudamos de una regla y con un acocador puntiagudo indicamos las medidas a cortar. Para después, y en este caso, ahora con el cortador del acrílico hacemos el corte, haciéndolo de la misma manera que con el cúter, dándole varias pasadas hasta poder separar sin mucha fuerza la parte cortada. Ya cortado completamente, ahora y con una lima o una lija mediana, limamos o lijamos primeramente los cantos cortados, para después quitarle la rebaba, pero cuidando no rayar el acrílico, dándole a este la inclinación adecuada y así retirar dicha rebaba dejada en los cortes realizados. Para darle al acrílico los cortes necesarios de inclinación, dibujamos la escalera, checando esta coincida con la escalera ya realizada, así como también dibujamos los soportes para el acrílico. Todo esto a su medida real de proyecto. Ya dibujada la escalera y los soportes, ya podemos dibujar la proyección del acrílico, colocándolo en su lugar y con el acocador marcar los cortes requeridos para hacerle esto, utilizando cualquiera de las dos herramientas mencionadas, para que nos quede tal como lo requerimos. En el caso de los soportes lo hacemos con los agitadores de café, dando las medidas que se indican, mismas que están dadas en escala 1:20. Los cuales constan de 2 piezas largas y 2 piezas cortas. Estas últimas deberán llevar un corte diagonal, el cual lo sacamos colocándolo en el dibujo realizado, para así darle la inclinación requerida.
para ya cortados y pegados obtener algo tal como se muestra en el video. Para un mejor pegado nos podemos ayudar con una guía donde marcamos dónde va cada pieza, colocándolas en su lugar correspondiente para así aplicarles el pegamento y unirlas debidamente. Hay que cuidar que la separación de las dos piezas centrales del soporte sean igual a la medida que dé el corte diagonal, no a la medida del ancho, ya que la primera es más grande que la segunda y así pueda pasar el acrílico por el medio del soporte. Las partes cilíndricas del soporte se hacen cortando pequeños pedazos de un palillo redondo de plástico, lo cual cortamos con cúter y pegamos con pegamento en el soporte. Para ya al último pintarlo con pintura acrílica color plata, para ya seco colocarlo en su lugar, pegarle el pasamanos y nos quede tal como se aprecia a continuación. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.